En esta oportunidad vamos a trabajar lo que se refiere a las competencias 3 y 4 del tema procesos psicológicos del aprendizaje, para continuar con el desarrollo de la unidad. En primer lugar, tenemos que puntualizar tres aspectos que son sumamente importantes para el aprendizaje, que son el poder, el querer y el saber. El poder radica en lo que es la capacidad de entender el material, de procesar la información y también va en función del tipo de información que se recibe, la calidad, la cantidad y otros aspectos referentes a este punto. Con respecto al querer, se encuentra la motivación, ese impulso, esa energía, tener motivos para hacer el esfuerzo de aprender, donde también tiene un gran papel la disposición. Y por último, el saber, que se refiere a tener técnicas y a ganar habilidades por medio de la experiencia. De modo que aprender es un acto personal evolutivo donde cada uno construye su conocimiento a partir de sus experiencias, pero también se facilita el interactuar con otros. Es importante ver que el otro, el compañero, piensa el docente, el colega u otra persona que esté en el entorno de aprendizaje nos puede ayudar a nutrir muchísimo más esa experiencia. El aprendizaje como proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchas implicaciones. La situación de enseñanza y aprendizaje hace referencia a un todo estructurado que sirve de contexto para que se realice su proceso. Esta estructuración se realiza a través de la selección y la organización. Es decir, que en primer lugar hacemos una selección del material, de la información que realmente es importante para ser aplicada y se organiza de una manera estructurada para así poderla utilizar de forma óptima. La enseñanza dentro del proceso tiene como objetivo lograr que los individuos queden como huella de acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades lo faculten y por lo tanto le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creación de la situación particular aparecida en su entorno. Es decir, que la enseñanza lo que persigue es dejar fijado el conocimiento, captando la realidad y potenciando lo que son las habilidades y capacidades, proporcionando un desarrollo para que el individuo pueda mejorar cada vez más. Las estrategias de enseñanza son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica y también esos medios o recursos que utilizamos para aprender. Tenemos estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Las estrategias preinstruccionales preparan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender. Por ejemplo, los objetivos que nos planteamos con el tema, los objetivos que se plantean, que se persiguen al estudiar un tema y el organizador previo. ¿Cómo nosotros vamos a organizar esa información? Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Todo aquello que utilizamos mientras nos encontramos en el proceso de aprender o de enseñar, como son las ilustraciones, las redes semánticas, los mapas conceptuales y las analogías. Todos los recursos que quizá hemos utilizado muchas veces, pero que ahora tenemos conciencia de que se trata de una estrategia. Y las estrategias postinstruccionales que se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Es decir, es cuando ya se puede hacer uso de la integración una vez que se ha digerido bien el material y se puede hacer una síntesis. Por ejemplo, las preguntas intercaladas, los resúmenes finales, las redes semánticas y los mapas conceptuales. Existen diversos tipos de aprendizaje.
Vamos a ver aquí algunos de ellos. En primer lugar está el aprendizaje cognoscitivo, donde se encuentran las capacidades intelectuales, un aprendizaje productivo que puede ser convergente o divergente y que nos lleva a un juicio evaluativo. Es decir, es aquel aprendizaje que nos da la capacidad de tener una visión crítica acerca de lo que estamos leyendo, de poder hacer reflexión, de razonar, entre otros aspectos. El aprendizaje psicomotor tiene que ver con las capacidades motoras o destrezas físicas que desarrollamos o necesitamos para una profesión, por ejemplo, como la que ustedes desempeñan, donde las habilidades motoras son importantes, pero también aquello que requerimos para aprender hasta lo más mínimo. El aprendizaje afectivo desarrolla los sentimientos y emociones expresándose en actitudes y apreciaciones. Aquí entran en juego el estado de la persona, cómo se siente en ese momento, por lo que pueda estar pasando, y eso le va a generar una actitud ante la situación de aprendizaje. El aprendizaje interpersonal es el aprendizaje que involucra interacción con otras personas, requiere de habilidades para relacionarse efectivamente con ellas. Es una habilidad que no necesariamente está en todas las personas, pero que se puede desarrollar y se puede lograr un aprendizaje, bien sea en un ambiente laboral, en una relación con el paciente o incluso con el docente o alumno. Los niveles de complejidad del aprendizaje van de un nivel bajo a un nivel alto. Existe en el nivel bajo lo que es el conocimiento, la comprensión, cuando se capta el material y se entiende lo que se está aprendiendo. El nivel medio, donde ya se aplica el conocimiento y se puede hacer un análisis con el que, por supuesto, podemos llegar a la aplicación. Y el nivel alto, en el que ya existe una capacidad de hacer síntesis, de hacer una evaluación, de poder resumir el material y ser concreto en lo que se necesita aplicar. El aprendizaje, para que sea significativo, necesita de diversos factores. Está condicionado no solo por factores de orden intelectual, sino que requiere como condición básica una disposición o voluntad por aprender, sin la cual todo tipo de ayuda pedagógica estará condenada al fracaso. Querer aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se necesite. Es decir, que con los aspectos que tienen que ver con el orden intelectual no es suficiente. Necesitamos también contar con actitudes determinadas, condiciones personales, disposición, entre otros factores que tienen que ver directamente con el estudiante. Existen factores intrínsecos, partiendo del punto anterior, que intervienen en el aprendizaje significativo. Están las variables de aprendizaje que tienen una categoría intrapersonal, que son internos del alumno, y una categoría situacional, que es de la situación de aprendizaje como tal. En la categoría intrapersonal tenemos la estructura cognitiva, la disposición del desarrollo, la capacidad intelectual, los factores motivacionales y actitudinales de los que se habló en una ocasión anterior y la personalidad. En cuanto a la situación tenemos la práctica, el ordenamiento de los materiales de estudio, cómo se estructure, cómo se organice para estudiar, ciertos factores sociales y de grupo, donde entran las relaciones, donde entra ese aprendizaje interpersonal, y las características del profesor, cómo se relaciona con el profesor, la calidad de la enseñanza, cómo el profesor prepara una clase, entre otros. Entonces, haciendo una síntesis y aplicando lo que hemos visto a lo largo de este tema o de estas competencias, es que para aprender es imprescindible contar con tener poder, el querer y saber. Tener estos tres elementos que nos van a llevar a un verdadero aprendizaje significativo. Esto es lo que corresponde a las competencias 3 y 4 dentro del tema procesos psicológicos del aprendizaje. Recuerda que también debes revisar los materiales de lectura sugeridos en el programa de la materia y de igual forma encontrarás un video en el campus virtual
en la unidad 1, donde podrás revisar otros aspectos que complementan tu información. Gracias.